Hola y bienvenidos al video del día de hoy. Este día vamos a hablar acerca de los elogios o los cumplidos que nosotros damos a nuestros hijos. ¿Qué tan buenos y qué tan malos son? Y cómo podemos aprender un poquito para mejorar y que causen el efecto que nosotros queremos que causen en nuestros hijos. Entonces, para esto voy a darles yo algunos ejemplos y quiero que ustedes reaccionen a los elogios que van a escuchar. ¿Okay? El primer ejemplo se trata de que ustedes reciben un invitado sorpresa a la hora de la cena. No tienen nada listo, se van al congelador y abren y encuentran un pollo que tienen ya 15 días ahí. Se van a la despensa y encuentran una lata de crema de pollo y también encuentran un arroz que le meten al microondas y está listo en un minuto. Cuando ponen todo mezclado, lo ponen al frente de su invitado, él lo prueba y les dice: pero eres una cocinera magnífica, eres un cocinero magnífico, cocinas riquísimo. El segundo ejemplo, ustedes llegan, están cansadísimos en su casa de trabajar en el jardín o lo que sea y casi se les está haciendo tarde para una reunión importante que tienen. Se cambian rapidísimo, ni siquiera se pueden bañar, no alcanzan a lavarse los dientes, solo se cambian y se van. En la reunión ustedes se encuentran con un conocido y este conocido les dice: tú siempre también, mamá, tan bien vestido y elegante y siempre hueles rico. Y el tercer ejemplo es que están aprendiendo a jugar tenis. Por más que lo intentan, no pueden pegarle la pelota. Y tienen una nueva pareja de juego. Y la primera que ustedes pegan la pelota con la raqueta cae exactamente donde ustedes querían. Se acerca a esta persona y les dice: pero tienes buen brazo, qué buen servicio diste. Y estos son los ejemplos que les tengo. Ahora, ¿se habrán dado cuenta el tipo de sentimientos que causan en ustedes al recibir este tipo de elogios? Porque están en condiciones diferentes, ¿cierto? En el uno podemos estar nosotros pensando en dudar de las cosas que nos está diciendo esta persona. O me está mintiendo o en serio no sabe lo que es una buena comida. En el ejemplo de la ropa que me cambié enseguida, me fue a la reunión, podemos decir: pero la verdad, no, es que, ¿será que yo siempre huelo así? Porque ni siquiera me bañé, ¿cierto? O cuando estamos jugando tenis, sabemos nosotros que fue por milagro que nos cayó la pelota donde queríamos que caiga, entonces nosotros podemos empezar a sentirnos ansiosos por dar el mismo resultado después. Entonces, todas las palabras o los cumplidos que nosotros recibimos de otras personas tienen un impacto en nosotros. Y eso es de lo que yo les quiero hablar. Nosotros, un psicólogo nos dice que debemos dejar de lado decir palabras como es fantástico, es maravilloso, me encanta, está perfecto. ¿Por qué? Porque aunque se nos dan a nosotros muy fácil, tenemos que poner un poco más de cuidado. ¿Y cómo hacemos esto? Describiendo. El adulto va a describir lo que estoy viendo, cómo me estoy sintiendo, y con esas palabras el niño va a ser capaz de elogiarse a él mismo, de darse cumplidos a él mismo y de reconocer sus fortalezas. Entonces vamos a ver un poco de ejemplos para que entiendan lo que yo les quiero decir. ¿Ok? Viene un niño, tomó un recado del compañero de trabajo de su papá, le da el recado y en lugar del papá decirle: está perfecto, gracias, le va a decir: oye, este era un recado complicado que tenías que tomar de mi compañero. Está tan bien escrito, sé exactamente dónde va a ser la siguiente reunión y por qué se canceló, a quién tengo que llamar y qué tengo que decirles. Muchas gracias por tu ayuda. Entonces el niño va a estar: oh, yo puedo hacer todas esas cosas, en verdad soy un niño de confianza, puedo ayudarles a los adultos con las tareas que tengan, ¿cierto? Entonces, mientras más nosotros alimentamos de esta manera el ego de los niños, y aquí quiero hacer un paréntesis porque tenemos que ser cautelosos en ser honestos con nuestros hijos, reconocer el esfuerzo que están haciendo, pero nunca estar alimentando y diciendo: es que eres perfecto, es que lo que hiciste está súper bien, no tienes nada de fallas, eres el hijo más inteligente que la tierra ha visto, porque sí, para nosotros puede ser verdad, pero ¿qué pasa a nuestros hijos cuando van creciendo y le estamos diciendo a ellos que son buenísimos aunque no lo sean?
llegan a la universidad, por ejemplo, y se van a dar cuenta que tal vez mi mamá me tenía muchísima fe o cosas así. Y es cierto, nosotros podemos alimentar a nuestros hijos y hacer que lleguen hasta donde ellos quieren que lleguen, pero es muy importante no exagerar y decir la verdad a nuestros hijos. Espero que me entiendan aquí. Vamos a ver unos ejemplos para seguir. Y el primer ejemplo, su hijo pequeñito de 4 años baja y les dice, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Lo hice bien como me vestí? Y nosotros, en lugar de decirle, sí, sí está bien, podemos decirle, mira cómo combinaste la camiseta y el short, o mira cómo te pusiste la etiqueta atrás, o y tus medias están pares, te pusiste hasta los zapatos. Ese es el cumplido que nosotros debemos dar a nuestros hijos, y con esa información ellos van a hacer lo demás. Cuando estaba leyendo este ejemplo hace algunos años, me acordé cuando mi hijo llegó de la escuela un día y abre lo que él hizo y me dice, mami, ¿lo hice bien? Y yo, pues, por no decirle, sí, sí, es que está perfecto, ¿cierto? ¿Qué yo podía? ¿Cómo puedo yo explicar o cómo puedo detallar los garabatos que él hizo aquí? Y puedo decirle, me gustó mucho, mira cómo hiciste aquí un palito por aquí, círculo, 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 y por acá están puros puntitos. Y el niño, mi hijo, me mira y me dice, sí, yo hice eso. Entonces yo le digo, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Y él me dijo, ma, es que yo soy un artista. Entonces nosotros damos las herramientas, nosotros damos el vocabulario que ellos necesitan, y ellos son capaces de mirar sus propias fortalezas. El siguiente ejemplo, su hijo adolescente está en una obra de teatro y ustedes van a verlo y ella hace de reina. Cuando se termina la obra de teatro, su hija viene corriendo donde ustedes y les dice, ¿lo hice bien? Y nosotros podemos decirle, sí, estuvo muy lindo, me encantó. Pero cuando queremos darle un cumplido que cause un efecto positivo en ellos, vamos a decirle, me encantó cómo sostuviste tu corona. Y te diste cuenta cuando empezaste a dar tu discurso real, cómo el auditorio se quedó callado, te paraste elegante y erguida, y a mí me hiciste creer que eres una reina de verdad. Entonces, ese tipo de reconocimiento, ese tipo de elogio es lo que nosotros queremos que nuestros hijos usen para que puedan usarlo en su defensa en el futuro, y vamos a hablar de esto en un ratito. Pero mientras les voy a dar algunos ejemplos cuando nosotros les decimos a ellos lo que son. Y podemos elogiar, como les digo, describiendo las cosas que están pasando, y al final aumentando una palabra que describa o que simplifique o que haga resumen de lo que nuestros hijos están haciendo en el momento. Entonces vemos que nuestro hijo está memorizándose nuevo vocabulario y ya va como casi 1 hora haciéndolo. Nos acercamos a él y le decimos, veo que estás trabajando súper fuerte memorizándote ese vocabulario. Eso es lo que yo llamo ser perseverante. Le estamos a él reconociendo y detallando las cosas que vemos, y aparte le estamos diciendo a él lo que significa hacer eso. Otro ejemplo, entra nuestro hijo y a las 5 de la tarde le dijimos que esté en casa. Llega él a las 5 de la tarde y nosotros vamos a decirle, son las 5 de la tarde. Eso es lo que yo llamo ser puntual, o eso es lo que yo llamo puntualidad. Y vamos a ver que nuestro hijo regó las plantitas sin que nosotros le pidiéramos, y lo que vamos a decir, aunque no te pedí, tú lo hiciste. Y lo que acabas de hacer, eso me demuestra que tienes iniciativa para hacer las cosas, ¿sí? Entonces, no se trata de que nosotros podamos buscar la palabra precisa o llenarles de nuevo vocabulario de palabras que ni siquiera tal vez nuestros hijos estén en condiciones de aprender todavía, pero
lo importante es poder comunicarles y decirles, yo veo que tú eres esto, y darle una parte verbal para que él siga alimentando su propio autoestima. Entonces, cada día nosotros vamos a estar alimentando a nuestros hijos con este tipo de descripciones y de palabras, y les estamos diciendo que ellos son capaces de ser puntuales, que son capaces de tener autocontrol, que son capaces de mostrar iniciativa, de ser unos niños llenos de recursos, y todo esto que les vamos diciendo va a almacenarse en un banco emocional que nadie puede restar. Y me encanta esta parte de aquí porque nos enseña a nosotros que mientras más alimentamos sinceramente las palabras que vemos de nuestros hijos, las acciones que vemos de ellos, un día ellos van a poder usar este banco emocional cuando estén dudando de sus capacidades y estén diciendo, pero ¿será que puedo hacerlo? Claro que puedo, porque alguna vez me acuerdo que yo fui chiquito, me sentí de esta manera y mi papi o mi mami me dijo que yo era capaz de hacerlo o que lo hice bien, y me acordé de la obra de teatro que fui. Claro que puedo hablar en público porque ya lo hice antes y me sentí súper bien. Cosas como esa van a hacer que nuestros hijos tengan unos buenos elogios, que podamos hacer más contacto con ellos, que podamos estar involucrados. Y como les digo, cuando ellos estén dudando de que si lo pueden o no lo pueden hacer, regresen a ese banco emocional que ya tienen, que está en ellos, y sepan que son de valor y que claro que lo pueden hacer. Esto es lo que he preparado para ustedes el día de hoy y espero que les guste mucho, que les sirva como me ha servido a mí, y muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana.